Sí, hermanos, pues buenas noches a todos. Me gusta verlos otra vez. Es una bendición que a pesar de la clemencia del tiempo, podemos tener la oportunidad de reunirnos, de poder escuchar la palabra. Y creo que es algo que añoramos, que como cristianos necesitamos la palabra de Dios para nuestras vidas, necesitamos a Cristo. Y quisiera que pues también dar la bienvenida a los hermanos que también nos están escuchando a través de la transmisión de diferentes lugares, hermanos de Playa del Carmen, aquí de Cancún, de Reyes, de Neuscán, de Solferino, de Tizimín, Valladolid, Escalapó, Tijimul, de Puerto Arturo, Campeche, la Ciudad de México, Monterrey, Veracruz, y también hermanos de Cuba, de Colombia, de diferentes lugares donde nos están viendo a través de la transmisión. También sean bienvenidos. Es una bendición, hermanos, el poder el día de hoy tener la palabra de Dios que va a bendecir muchas nuestras vidas. Pero vamos a un pasaje de la Escritura, vamos al Salmo 33, vamos a entender unas verdades antes de poder alabar a Dios, antes de poder bendecirlo, que también podamos entender los motivos por los cuales tenemos que alabar y bendecir a Cristo, a Cristo. El Salmo 33 es precioso. Hay muchas verdades que podemos sacar y podemos sacar varias enseñanzas de aquí, pero esta es la introducción, hermano. No vamos a ver varias cosas, pero vamos a lo que dice el Salmo 33. Dice: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Quiero repetirlo: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo. Y luego dice: hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Algunas verdades que vamos a entender. Dice: alegraos, oh justos, en Jehová. ¿Cuál debe ser el motivo de gozo de un cristiano? No es muchas cosas, no es que tenga muchos bienes, hermanos. No ese es el gozo de un cristiano. Un cristiano se goza a tener un tiempo como estos, hermanos, a tener un momento en la presencia de Dios. Es su gozo, es el mayor anhelo de la vida de un cristiano, hermanos. Y luego dice: en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Qué quiere decir? En aquellos, hermanos, que tienen un corazón limpio, aquellos de verdad que han buscado su salvación y se han salvado, hermanos. Es hermosa la alabanza. O sea, poder alabar a Dios, hermanos, es lo más precioso para un cristiano. Como te decía en la enseñanza del domingo, que vamos a tener muchísimo tiempo para alabar a Dios, porque los íntegros, los santos, en el día que estemos con Cristo, va a ser un momento de gozo, donde podamos alabarle, bendecirle. Y luego sigue diciendo que le cantemos, que le aclamemos con salterios, con decacordios, con arpas, que le cantemos cánticos nuevos y que lo hagamos bien. Que lo hagamos bien, dice, tañendo con júbilo. Muchas personas, a veces, en el fútbol, la gente tiene un júbilo, que escuchas cómo gritan, cómo saltan, porque entró el balón en la portería, y gritan. Dice la Escritura que nosotros como cristianos tenemos que alabar a Dios con júbilo. Tiene que hacerse bien, hermanos. No se puede dar al cristiano luego de cantar: yo tengo voz, como si Dios no existiera, hermanos. Como si tu Dios no fuera real. Incluso un hermano decía: pues si tu Dios está muerto, quédate mudo. No cantes, no alabes, porque tu Dios está muerto. Pero si tu Dios está vivo, aclámale, bendícele.
No te quedes con tus labios allí, no, pues nada más, pues no, como con pena. Dice que si uno se avergüenza de Cristo, Él se va a avergonzar en el reino de los cielos por cada uno de los que se avergonzaron, incluso de cantar, de alabar y bendecir a Dios. Y dice, tenemos que hacerlo bien, con júbilo, deseosos de alabar y exaltar a Cristo, hermanos. No en el ámbito de nada más emocionarnos, no, hermanos. Al ver a Cristo, nuestro corazón se regocija. Al ver lo que hizo por nosotros en la cruz, nuestro corazón se regocija, porque sabemos que lo hizo por nosotros. Que no merecía Él esto, nosotros lo merecíamos. Y entonces, lo mínimo que podemos hacerle es tributarle alabanzas, cantarle, y cantarle bien, con júbilo. Y luego dice, en versículo 5, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Imagínate, hermanos, si la tierra está llena de misericordia, ¿de qué no estará lleno el cielo entonces, hermanos? ¿Te das cuenta? Si la tierra misma está llena de la misericordia de Dios, ¿cómo será el cielo, hermanos? Donde está la presencia misma de Dios. O sea, es algo sumamente precioso lo que dice David cuando escribe estos salmos. O sea, él veía la misericordia de Dios, pero pensaba en el cielo, ¿cómo no serán las cosas? Si aquí la verdad tenemos momentos gozosos, ¿cómo no debemos de gozarnos cuando estemos ahí también? Pero todo inicia aquí. Todo inicia aquí, que nuestro anhelo sea gozarnos en Dios, que sea tener momentos de gozo, de alabarle, de bendecirle, de exaltar su nombre. Y el versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, ¿sí? Todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Todo lo que fue creado fue porque Dios lo hizo. Aquí, hermano, no está poniendo en tela de juicio quién creó los cielos y la tierra. Los científicos se andan peleando de que si quién fue, que si fue el Big Bang, que andan perdidos en sus ideas y conceptos. La Escritura dice, por la palabra de Jehová, por la palabra de Jehová. No fue la evolución, fue porque Dios creó los cielos y la tierra. Fue porque nuestro Dios tiene poder, hermanos, de crear las cosas de lo que no existía. El hombre crea vehículos, hace cosas, modifica la creación, pero no es capaz de crear de lo que no existe. Nuestro Dios hace lo imposible posible, y hace, hermanos, de aquel que siente que no puede alcanzar la salvación, de llevarlo y guiarlo hasta los pies de la cruz y decirle, mira, Él murió por ti, y esto es posible, tú puedes ser perdonado. Él hace las cosas, Él las crea, hermanos. Quizá para ti es muy difícil el entender de que cómo puedo yo ser un cristiano si he vivido siempre mis pecados. Pero dice, si Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué no podrá hacer Dios contigo? ¿Cómo Dios no podrá transformarte y bendecirte? Así que, hermanos, ¿de quién viene la vida? Proviene de Dios. Proviene de Dios. Así que hoy vamos a tener este momento para alabar a Dios. Vamos a hacerlo con gozo, vamos a hacerlo entendiendo. Él merece toda gloria. Quizá no te sabes la alabanza. Piensa en la alabanza, si vas a aplaudirle, hazlo bien, glorifica a Dios, que se vea que tu Dios está vivo, que no está muerto, porque el que está muerto hasta con trabajo y se mueven las manos, pero cuando sabes y entiendes que Dios está vivo, lo adoras, lo bendices, levantas tus manos, lo exaltas, no te importa el que está a tu lado, tú lo bendices, porque sabes la obra que Dios hizo en tu corazón. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, que nuestro gozo mayor no sea como los que ganan ciertas cosas en el mundo, sino nuestro gozo sea porque la salvación llegó a nuestras vidas, hermanos. Que nuestro mayor gozo, hermano, sea de haber alcanzado la salvación. Señor, te damos gracias esta noche, Señor. Por tu misericordia está llena toda la tierra, Señor.
y los cielos están llenos de tu gloria, Señor. Y nuestras vidas anhelamos que sean llenas más de ti, Señor. Que seamos un templo del Espíritu de Dios donde tú mores, Señor. Que te podamos bendecir, que podamos adorarte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Alzo mis manos al Señor, el dador de la vida y del amor. Alzo mis manos al Señor, que me da su espíritu de fe. Alzo mis manos al Señor, el dador de la vida y del amor. Alzo mis manos al Señor, que me da su espíritu de fe. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Aleluya. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Dile, Cristo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te adoro. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. Gracias por el amor que me das. También yo te amo a ti. te amamos, Jesús, porque tú nos amaste. Sé muy exaltado en medio de nosotros, Señor. Te bendecimos, Jesús. Adorado por siempre sea, Señor. Cantad, cantad, cantad con gozo al Señor y Dios, nuestra fortaleza, el Dios de Jacob, con júbilo aclamar. Cantad, cantad, cantad con gozo al Señor y Dios, nuestra fortaleza, el Dios de Jacob, con júbilo aclamar. Entonad canciones, También el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad trompeta en el día señalado, es día de fiesta para Dios. Tocad trompeta en el día señalado, es día de fiesta para Dios. Estamos de fiesta con Jesús, amén. al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir por
Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana, poderoso es nuestro Dios. Bautiza, Él viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Estamos reunidos en la mesa. Es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios. Amén, Señor, tu amor es inagotable. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito Te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Porque tú eres el único digno de toda gloria y toda honra, Señor. Te exaltamos, Señor. La necesidad de nuestra vida eres tú, Señor. Amén, Señor. Tú eres lo que más necesita nuestro corazón, Señor. Y mientras más pasan los días, más te necesitamos, Señor. Y queremos estar contigo, Señor. Queremos estar en tu presencia, Señor. Así es, Jesús. Amén, Señor, amén. Es que eres el agua que sacia nuestra sed, Señor. Eres el pan que sacia nuestra hambre, Señor. Te necesitamos, Señor. Nada en la vida, mi Jesús, me gusta cómo estar cerca de ti. ¿Ese es tu anhelo, hermano? Nada en la vida,
Jesús. Aprecio cómo estar cerca de ti. Al mirar tu santidad, escuchar tu dulce voz y sentir yo tu calor. Te adoro, mi Jesús. Al mirar tu santidad, escuchar tu dulce voz y sentir yo tu calor. Te adoro, mi Jesús. Te adoro, mi Jesús. Te adoro, mi Jesús. Porque de tu misericordia está llena toda la tierra, Señor. Y si está llena de tu misericordia, Señor, ¿de qué no estará lleno el cielo, Señor? El lugar de tu morada, Señor. ¿Cómo no darte la gloria a ti, Señor? Bendito seas por siempre, Señor. Amén, Señor. Escuchar tu dulce voz y sentir yo tu calor. Te adoro, mi Jesús. Te adoro, mi Jesús. Te adoro, mi Así es, Señor, amén. Así es, Señor. Gracias, Señor, gracias. Eres bueno, Señor. Amén. Bendito Jesús. Amén, Señor. Quiero vivir cerca de ti, Señor. Quiero amarte. Quiero tocar tu corazón, Señor. Quiero alabarte, porque mejor es un día en tu presencia que mil fuera de ellas. Porque mejor es tu misericordia, Señor, que la vida. Mis huidas tú has contado, Mis lágrimas tú has guardado, mis angustias tú has sentido,
confianza y mi fe nunca se acabe. Nunca se acabe. Y Señor, solo te pido que en la oscuridad me guardes y que mi amor por ti, mi confianza y mi fe nunca se acabe. Nunca se acabe. Nunca se acabe. Y Señor, solo te pido que en la oscuridad me guardes y que mi amor por ti, mi confianza y mi fe nunca se acabe. Nunca se acabe. Nunca se acabe. Nunca se acabe. Es que mereces lo mejor de nosotros, Señor. Mereces todo de nosotros, Señor. Amén, Señor. No solo una parte, sino todo nuestro corazón. Así es. En los íntegros es hermosa la alabanza. En aquellos que han sido limpiados y transformados es hermosa la alabanza porque hay un gozo, Amén. porque tienen a Cristo morando en sus vidas, porque han sido transformados por el poder de Cristo. Y lo bendecimos y lo glorificamos, Señor. Venimos ante ti, Señor, llenos de gratitud y amor. Nos has llenado de tu paz, nadie nos ha amado como tú. Venimos ante ti, Señor, a darte nuestro corazón. Con nuestro canto te lo damos hoy en una completa adoración. Hemos probado tu amor y no hay nada mejor que conocerte Y servirte y darte nuestro corazón. Hemos probado tu amor y no hay nada mejor que conocerte y servirte y darte nuestro corazón. Venimos ante ti, Señor, llenos de gratitud y amor. Nos has llenado de tu paz, nadie nos ha amado como tú. Venimos ante ti, Señor, a darte nuestro corazón, a darte nuestro corazón. Con nuestro canto te lo damos hoy en una completa adoración. Hemos probado tu amor y no hay nada mejor
Porque los que te conocemos, Señor, después de conocerte, nada es igual, Señor. Después de probar de ti, Señor, no hay nada que sacie nuestro sed, sino solamente tú, Señor. Tus palabras que traen vida, Señor, sacian nuestros corazones, Señor. No hay otra cosa, Señor. No hay otro que pueda saciar nuestro ser. Solamente tú, Señor. Solamente tú, Jesús. Hemos probado tu amor y no hay nada mejor que conocerte y servirte y darte nuestro corazón. Hemos probado tu amor, No hay nada mejor y no hay nada que conocerte y servirte y darte nuestro corazón. Una vez más, hemos probado tu amor y no hay nada mejor que conocerte y servirte y darte nuestro corazón. Hemos probado tu amor y no hay nada mejor que conocerte y servirte y darte nuestro corazón. en los íntegros. Es hermosa la alabanza, porque los íntegros ponen el corazón primero, viven y alaban a Dios con todo su ser, con toda su alma, porque nuestro Dios merece toda gloria y toda honra. Merece la alabanza y la adoración de aquellos que han sido limpiados, de aquellos que han sido transformados por el poder de Dios, de aquellos que han sido rescatados de sus pecados. En ellos es hermosa la alabanza, es hermosa que Cristo esté en medio de nosotros. Hemos probado tu amor y no hay nada mejor que conocerte y servirte y darte nuestro corazón. Hemos probado tu amor y no hay nada mejor que conocerte y servirte y darte nuestro corazón. Que conocerte y servirte y darte nuestro corazón. Tú lo sabes, hermano. No hay nada mejor que entregar nuestras vidas a Cristo, servir al Rey, servir al Maestro, servirlo con todo nuestro corazón, caminar en sus caminos, agradándole en todo, hermanos. Tú sabes que no hay nada mejor que serle fiel, bendecirle, adorarle, meditar su palabra preciosa, compartir con el necesitado. No hay nada mejor, hermanos, que servir al Rey. No hay nada mejor que servir a Cristo, hermanos. Él merece todo, hermanos. Él merece todo nuestro ser. Él merece todo nuestro tiempo. Él merece todo nuestro amor. Él merece todo, hermanos. Porque no hay nada mejor. Probamos de su amor y nada nos satisface. No hay nada en este mundo que nos pueda traer. Solamente Cristo Jesús. Su amor, su fidelidad, su misericordia hacia nuestras vidas nos atrajo, hermanos. El entregarse sin esperar nada a cambio, hermanos. Su amor nos atrajo. Por eso lo bendecimos y lo adoramos. Le decimos, Señor, no hay nada mejor que servirte y adorarte y darte nuestro corazón.
Dáselo a Dios, hermanos. y servir y darte nuestro Es conocerte y servirte y darte nuestro corazón. Reconocerte y servirte. Conocerte y servirte. Y darte nuestro corazón. Gracias. Es cierto, Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Y no hay nada mejor que servirte y darte nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Maestro. Que conocerte y servirte y darte nuestro corazón. No hay nada mejor para nosotros, Señor. Conocerte y servirte, Señor. Son las dos cosas, Señor. Y es un gozo poder servir al Rey. Es un gozo poder alabarte, Señor, porque lo mereces. Lo mereces, Señor. Eres digno, Padre, de toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Nos rescataste, nos cambiaste y nos tomaste como ovejas tuyas, Señor. Y sabemos que en tus manos vamos a estar seguros, Señor. Señor, muchas gracias por permitirnos adorarte y bendecirte. Mereces toda la gloria y toda la honra, Señor. Precioso estar en la presencia de nuestro Dios, poder glorificar su nombre, poder alabarlo, poder darle la gloria que Él se merece. Pero
vamos a pasar a lo que es la palabra, que también dice que la palabra es para vida, produce vida. Entonces, vamos a iniciar. Yo le he puesto como título a esta enseñanza: el amor de Dios a la humanidad, el incomparable amor de Dios a la humanidad. O sea, cómo Dios tanto amó a la humanidad. O sea, dice que Dios amó al mundo, dice la palabra, que Dios amó al mundo, dice que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, dice que Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Vamos a verlo en el libro de Juan, el Evangelio de Juan 3:16, para poder entender el mensaje que el Espíritu de Dios quiere mostrarles esta noche. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, el versículo 16. ¿Ya todo lo tienen? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando está diciendo que amó al mundo, no está diciendo que amó al globo terráqueo, a las aguas. Eso es su creación, es creación de Dios. Los animales, como un perrito que vimos hace rato por allá, eso es creación de Dios. Amó, dice, al mundo. Está hablando del ser humano, está hablando de nosotros como seres humanos. Nos amó tanto, dice que dio a su Hijo unigénito. La palabra unigénito significa que al único hijo que tenía, que no había otro hijo, es el único que dio, dice, porque tanto amó al mundo que entregó a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea, como estábamos viendo, que la palabra creer significa, no es como en las religiones, en los grupos dicen que son cristianos, que yo creo, y hacen una oración y te dicen bienvenido, ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. No es así, porque luego la gente sale y está perdida totalmente y corrompida, pero dice ya se engañó que es cristiano. Entonces, no es así. El creer es un cambio. O sea, yo voy a creer en Cristo Jesús, pero es un cambio de vida. Es un someterse a la voluntad de Cristo como nuestro Señor. O sea, si es tu Señor, tendrás que obedecer todo como Él anduvo, así también hay que andar. Entonces, esa es la palabra creer. Creer es una nueva forma de ver las cosas, una nueva forma de pensar las cosas, una nueva forma de conducirte. Con lo que Cristo hizo es esa nueva forma. Antes vivías en el pecado, pero ahora que conozco a Cristo, voy a vivir porque Él es santo, voy a vivir en esa santidad. Entonces, la palabra creer dice que para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea, todo aquel que obedezca la voluntad de Dios no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, podemos ver que desde que en los tiempos antes de la venida del Mesías, porque vamos a estar estudiando cómo Dios pensó desde años y miles de años, había pensado en nosotros. Había pensado que un día íbamos a existir nosotros, que íbamos a necesitar de un Salvador, íbamos a necesitar de alguien que nos ayudara a caminar en este mundo lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de corrupción, lleno de muchas tentaciones de afuera, y aparte lleno de entidades demoníacas, huestes espirituales de maldad. Entonces necesitábamos de alguien para que nos pueda guiar. Y Él pensó, desde mucho antes, nos amó, dice, nos amó, miró, sabía que íbamos a existir en este tiempo, y dice que dio a su Hijo unigénito. Entonces dice, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Entonces es una
es como una introducción al tema que vamos a estar viendo, y voy a dar un testimonio de una persona, porque vamos a entender cuál fue el amor de Dios hacia contigo, hacia conmigo, y hacia con todos los que estamos aquí, con toda la humanidad hasta el día de hoy. No se ha apartado su misericordia y ese amor hacia con uno. Te portes mal, te portes bien, ese amor está. Pero el día del juicio es ahí donde va a juzgar quiénes son los que obedecieron ese llamado y quienes no obedecieron ese llamado. Entonces les voy a dar un testimonio para entender este mensaje que de parte del Espíritu quiere que hoy puedan entender, puedan llevar en su corazón. Pero antes vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedir la ayuda del Espíritu para que podamos entender lo que Él nos quiere enseñar hoy. Padre, gracias por tu presencia, Señor. Padre, hace unos momentos estabas aquí, palpable, Señor, en nuestras vidas, Señor. Padre, pero ya es turno, Señor, es hora de la palabra, Señor. Y queremos pedirte, tú sabes, Señor, que yo soy un ser humano, Señor. Tengo muchas limitaciones, Padre, y te pido que me ayudes con tu Espíritu, Señor, para transmitir este mensaje, Padre. Que seas tú hablando en los corazones, Señor, que están presentes, Padre, en este día, en esta hora, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Padre. Amén. Entonces, el testimonio es de un hombre que trabajó en la Alemania. Un hombre que vivía en la Alemania, y la Alemania, ustedes conocen, es un país que está en Europa, pero la Alemania, les voy a pintar más o menos cómo se ve en el mapa. Yo no conozco Alemania, pero en el mapa se ve que está en la parte de arriba, está la Alemania, y acá en la parte de arriba hay una entrada de mar. Entonces, los barcos mercantiles, en ese tiempo se utilizaban muchos barcos mercantiles para llevar y abastecer la Alemania, o sea, todo el país de Alemania, para los víveres, para los alimentos y todo eso. Para abastecer ese país tenían que dar vuelta hasta el otro lado, o sea, lo estoy pintado más o menos como el mapa, para que den vuelta todo y puedan entrar en aquel lugar y puedan distribuir a la Alemania. Aquí es mar, la Alemania que está por acá, y tenían que dar vuelta y entrar, y esa vuelta que daban era días, semanas de viaje para poder llegar a ese lugar y abastecer ese país. Entonces, pero aquí en esta parte había agua, o sea, era un mar, y la entrada del mar que entraba a aquel lado llegaba que tal grado nada más, era un tramo que dividía este lugar. Por este tramito tenían que dar vuelta por días. Entonces, había unos ingenieros en ese tiempo que empezaron a diseñar cómo que sea más práctica, más rápida la entrada para ese lugar de la Alemania, para que los barcos puedan entrar, cruzar y llegar a aquel lugar y sin tardarse mucho tiempo y sin ir por días y semanas de camino. Entonces decidieron abrir un canal en aquel lugar. Entonces estudiaron y abrieron un canal. Pero había, en ese lugar donde abrieron el canal, había un paso de un tren, un ferrocarril que iba y también distribuía o abastecía en todos esos lugares, esas provincias, las ciudades que estaban de aquel lugar, y también atravesaba el canal y se iba hasta el otro lado también para como un medio de transporte para la gente quizás que trabaja en aquel lado y viven hasta al otro lado del canal. Entonces ellos se quedaron pensando y decían, bueno, ¿qué hacemos? Porque tampoco queremos que la gente quede incomunicada, porque ya abrieron el canal, pero no querían que el tren dejara de circular. Querían que siguiera circulando como era antes. Entonces, cuando abrieron el canal, los ingenieros diseñaron un puente que a tal grado era movible de una punta, manejado por maquinarias, que cuando se pescaba el puente, caía
y era del canal hasta la otra orilla. Asentaba y entonces allí hicieron la línea del tren para pasar. Y cuando venían, por ejemplo, los barcos, los buques, atravesaban ese canal, había una persona que estaba al cuidado de eso. Que él inmediatamente movía ese puente, se movía para arriba para que pasara el barco o los yates que iban a pasar a aquel lugar, para que puedan pasar y no obstruir la vía del tren, para que el tren siguiera circulando en aquel lugar y no sea estorbado para esa vía, ¿no? Entonces, un día, este varón que trabajaba allí, él movía el puente, la bajaba, la subía, y así estaba. Él trabajaba allí, pero al otro lado del puente estaba una cabaña o una casita donde él vivía con un hijo único. Había una mujer que lo cuidaba en el día mientras él trabajaba, y el niño jugaba en aquel lugar, la cabaña, y el padre estaba trabajando en aquel puente. Era un puente pesadísimo de toneladas de metal, que era estructurado por metales muy pesados, pero era manejado por maquinarias que lo subían y lo bajaban. Entonces, un día, él estaba en su trabajo, agarró, dice que él venía el tren en ese momento, vio venir el tren, dice que venía a una distancia, y él quiso bajar el puente en aquel lado donde están las bases del fierro, las bases donde asienta el puente. Se dio cuenta que su hijo estaba jugando en aquel lugar, y él le gritaba, le hacía señas que se quitara. El niño se había descuidado de la que lo cuidaba, pero no escuchaba que el papá le estaba gritando. El puente estaba arriba, y él, el papá, quería bajar el puente porque el tren estaba viniendo. Tren con vagones lleno de gente, de pasajeros, lleno de víveres, de mercancías. Pues estaba viniendo el tren. Pero el hijo estaba ya en las bases jugando, y gritaba y le hacía señas, y el niño no se movía en aquel lugar. Entonces él llegó a ese momento que tuvo que tomar una decisión. ¿A qué? Porque si el tren se acercara, iba a caer al canal, se iban a caer y todos iban a perecer, todos iban a morir ahogados, porque el tren se iba a caer adentro del mar. Entonces, él en ese momento tomó una decisión diciendo que iba a bajar ese puente, y estaba su hijo allí. Su hijo estaba en la base jugando, inocente, no escuchaba lo que el padre le estaba diciendo, pero él agarró y tomó la decisión de bajar el puente, donde los cuales, cuando él bajó el puente, su hijo quedó aplastado bajo esos fierros. ¿Por qué? Porque el tren estaba viniendo. Él, con ese dolor, con ese corazón todo desgarrado, él lloraba porque ya el tren ya estaba viniendo y no había tiempo que perder. Entonces asentó el puente y el tren cruzaba, pero él ya había aplastado a su hijo, ya había muerto su hijo ahí aplastado con los fierros. Entonces, pero él lloraba y veía cómo el tren pasaba, y allí dentro del tren había gente, había una madre que estaba peleando con el marido y con los hijos discutiendo y todo eso, y pasaba el tren y él llorando porque veía que no habían valorado lo que él había hecho en ese momento. Y el otro vagón dice que había gente jugando a las cartas, tomando sus cervezas, sus vinos, y allí ajenos al dolor que él estaba sintiendo en ese momento. Entonces, él veía, dice que cómo pasaba otro vagón, y veía a la gente, a las señoritas, cómo estaban andaban casi semidesnudas, jóvenes que estaban vestidos
de mujeres, o al homosexualismo, a cosas así que él veía, y él se quebraba en su corazón porque había sacrificado a su único hijo para que esa gente no muriera, no pereciera en aquel canal. Entonces, ¿por qué te quiero explicar, por qué te comento esto? Para que tú entiendas cuál fue el amor de Dios hacia contigo. Cómo Dios te vio, cómo te amó, y también cómo le dolió lo que le estaba sucediendo a su hijo cuando fue maltratado, cuando fue crucificado, cuando fue azotado, cuando lo crucificaron, cuando lo mataron. Entonces, vamos al Salmo 22 para empezar a entender ese amor de Dios hacia la humanidad, hacia ti. Salmo 22, empezamos desde el versículo, vamos a ir estudiando por versículo 1 al 5, vamos a leer, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti, dice, y no fueron avergonzados. ¿Qué estaba diciendo? Aquí es una profecía de lo que iba a acontecer, de cómo el único Hijo de Dios iba a padecer por cada uno de nosotros, por ti, por mí, por todos los que estamos aquí. Eso es la profecía. Aquí este salmo, el rey David lo escribió porque él, como era profeta, le fue revelado cómo iba a padecer el Cristo, qué es lo que iba a padecer. Y este salmo lo escribió 1000 años antes de que se cumpliera, 1000 años antes de la venida de Cristo, porque Dios ya tenía ese amor, sabía que tú ibas a existir este día, sabía que te iba a hacer falta ese Cristo. Por eso Él, desde 1000 años antes, ya había programado y profetizado que iba a venir un Cristo, que iba a venir y cómo iba a ser tratado. Entonces dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, dice, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, dice, y empieza Cristo Jesús, déjame decirte, estaba acostumbrado a tener esa comunión con el Padre. Él dice que de todas las mañanas se pasaba noches enteras platicando con el Padre. Si tú puedes leer los evangelios, dice que en el Monte de los Olivos se pasaba toda la noche con el Padre platicando, y todo lo que hacía se lo platicaba al Padre, y el Padre dice que lo fortalecía, le daba fuerzas. Pero en este momento a él le estaba siendo descargado todos los pecados de la humanidad. En este momento, como Dios es santo, no habita donde está el pecado, pero en ese momento Cristo Jesús estaba siendo abandonado por el Padre. ¿Por qué? Porque le estaban cobrando todo el pecado de la humanidad, todo el pecado que tú has cometido, todo el pecado que tú estás haciendo hasta el día de hoy. No te has arrepentido del pecado de la religiosidad, del pecado de homosexualismo, de lesbianismo, de vandalismo, de borracheras, o sea, todos los pecados que existen, de hechicerías, de brujerías, de enemistades, pleitos, ira, todos esos pecados estaba siendo cobrado a él. El Padre lo había abandonado. Él sentía que no tenía al Espíritu de Dios, él sentía que no estaba el Padre con él. Por eso dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Por qué? Dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Por qué me has dejado? Él no entendía esto. Pero ese momento estaba siendo descargado todo el pecado de cada uno de nosotros. Entonces dice, en el 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Él entendió. Dice, tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. O sea que no había comunión por el pecado que había. No porque él había cometido pecado, sino por el pecado de la humanidad que estaba siendo descargado en él. O sea, cobrado en él. En pocas palabras, alguien lo hizo y a alguien se la paga. O sea, a alguien se la cobra. Entonces, dice, pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. Estaba orando, él estaba pidiendo, estaba clamando. En ti esperaron nuestros padres, dice, esperaron y tú los libraste. Pero a mí no me has librado, o sea, no me libras. Clamaron a ti, dice, y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero dice, en el 6 dice, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Dice, mas yo, dice, soy gusano y no hombre. Él se consideraba una basura, él se consideraba un gusano, se consideraba que no valía nada porque el Padre lo había desamparado, porque Dios mismo lo había abandonado. Por eso, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. La palabra oprobio significa causar vergüenza, afrenta, infamia. O sea que dice oprobio de los hombres, o sea, me avergüenza, o sea, me avergüenza a los hombres. Y despreciado del pueblo. O sea, despreciado es lo que más le dolía a él. Le dolía que era despreciado por su mismo pueblo. Era despreciado por su mismo pueblo, en los cuales había sido enviado. Había sido enviado para que rescatara a ese pueblo, para que les hable las palabras de las buenas nuevas de salvación, la nueva esperanza para que puedan vivir, porque había mucho religiosismo, había mucha maldad, mucho engaño en aquel tiempo, había una oscuridad tremenda, lo cual se estaba viviendo en ese tiempo. Dice, pero a él le dolió más, es despreciado del pueblo, su pueblo mismo, sus hermanos, su mamá, sus parientes, sus tíos, sus tías, no sé, o sea, le dolía más que sea despreciado. Dice en el 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Dice, en el 7, todos los que me ven me escarnecen. La palabra escarnecer es hacer burla e hiriéndole. La palabra escarnecer es hacer burla e hiriéndole. O sea que no nada más le burlaban, sino que también lo herían, le golpeaban. Le decían, a ver, tú eres el Cristo, sálvate, y lo golpeaban y le daban de golpes en la cara. Entonces, le escarnecían, dice, todos los que me ven me escarnecen, dice, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. O sea, se burlaban, se lo menospreciaban, lo injuriaban. Y en el 9 dice, pero tú eres el que me sacó, empieza a clamar Cristo Jesús, dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Estamos hablando del 9 hasta el 11, del 9 hasta el 11. Estaba pidiendo, estaba clamando a ver si llegaba una ayuda del Padre en ese momento, porque estaba siendo maltratado, estaba siendo bofeteado, estaba siendo golpeado. Dice, más adelante vamos a estar viendo cómo eran los soldados
los religiosos en ese tiempo, que lo habían atrapado y lo habían... los soldados eran soldados romanos, era gente que era gente sanguinaria, era gente ruda, era gente fuerte, son soldados que eran escogidos para las guerras y eran gente grande, gente gigante. Entonces agarraban al Cristo, a nuestro Dios, a nuestro Rey, y lo golpeaban, lo maltrataban, lo pateaban, le bofeteaban y dice que lo menospreciaban y le hicieron hasta su corona de espinas y se lo pusieron, y él clamaba nada más. Él decía: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado que estaba a los pechos de mi madre. Y empieza a orar, empieza con esa angustia. En el 11 dice: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Estaba angustiado, él estaba siendo maltratado, estaba siendo castigado duramente, no como lo hacen ver las religiones en este tiempo. En este tiempo las religiones hacen ver que la primera caída, que la segunda caída, que la tercera caída, que cosas así que andan viendo, y no es nada de eso. Es algo terrible que le estaban haciendo a nuestro Rey, al Rey de Gloria, al que está en los cielos. Así lo habían maltratado, ¿verdad? Lo habían golpeado, pisoteado y burlado, o sea, por militares, soldados fuertes, religiosos en ese tiempo, los fariseos, los escribas y otros, los sacerdotes, que no, ¿por qué? Porque estaban airados, porque él les había dicho la verdad, porque les había dicho las cosas como debe de ser, y por eso ellos estaban airados, más adelante vamos a ver cómo dice que estaban como endemoniados todo ese tipo de gente, porque un historiador que presenció todo ese momento, que es romano, decía él que porque cuando hubo las tinieblas sobre la tierra, en la hora sexta, la hora novena, dice que hubo tinieblas en toda la tierra. Dice que él vio, y mucha gente dice que, bueno, son los demonios y los ángeles caídos que estaban presenciando ese espectáculo, pero él decía: no, porque los que lo estaban matando, porque los que lo estaban crucificando, los que lo estaban azotando, los que lo estaban arrastrando, son gente que ellos estaban endemoniados o habían ingerido alguna droga, en tal grado, dice, que lo habían agarrado con una desesperación, un ansia de matarlo, un ansia de darle hasta que ya no se levante y desquitarse todo, descargar toda su ira sobre él. Entonces, pues dice, ellos sí estaban endemoniados. Los que estaban allá, dice, podía ser los ángeles de Dios, porque el amor, imagínate lo que estaba sintiendo el Padre en ese momento, cuando su hijo estaba siendo maltratado, lo que estaba sintiendo. Dice que los ángeles mismos, el cuales ellos le rendían culto, le rendían adoración, le decían: santo eres, Señor, y todo, ellos estaban viendo lo que estaba padeciendo su Rey de gloria, el que es el poderoso del cielo y la tierra, pero sí hizo hombre. Él había venido en forma de hombre para enseñarte a caminar, para guiarte, para que no te pierdas. Entonces, como hombre, tenía muchas limitaciones. Era Dios, tiene poder, sí, pero era hombre y vino con un propósito. Y los ángeles del cielo se habían bajado esperando alguna señal de Dios, quizás del Padre, para que ellos bajaran y deshicieran todo lo que estaba sucediendo y mataran o impidieran todo lo que estaba pasando en ese tiempo. Pero Dios tenía su propósito con su Hijo. Dios tenía ese propósito, pero ellos estaban a la expectativa, estaban esperando cualquier momento para actuar, pero Dios no se los permitió. Entonces dice aquí en el 12, dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron, dice, sobre mí su boca como el león rapaz y rugiente. Me han rodeado muchos toros, dice, fuertes toros de Basán me han cercado.
La palabra toro es sinónimo de alguien que es fuerte, que es grande y es fuerte. La palabra Basán es una llanura que está a un lugar de Galilea, está a las afueras de Galilea, es una llanura muy grande, donde que dice que esa llanura es muy fértil. Es una llanura muy fértil donde se crían toros, y por lo tanto los toros que se crían allá son fuertes, son toros fuertes. Por eso él decía, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, porque allí cualquier comerciante que quería comprar toros iban a esa llanura, porque allí están los mejores toros. Entonces por eso él les veía como unos toros, veía a esos militares, a esa gente que lo estaba golpeando, y le decía, me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. O sea, lo querían desbaratar, lo querían hacer pedazos, lo querían ya acabar de una vez. Entonces, en el 14 dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón dice, fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. He sido derramado como aguas, o sea que su sangre del maestro estaba chorreando, estaba desangrando, ya había chorreado mucha sangre. Ya dice, y todos mis huesos se descoyuntaron, se quebraron, se deslucaron, como dicen, y los tenía quebrados, y todos sus huesos, dice, ya se habían descoyuntado. Mi corazón fue como cera, dice, derritiendo en medio de mis entrañas. O sea que se iba muriendo lentamente. O sea, lo que ellos gozaban, lo que ellos querían provocarle a Cristo Jesús, es que muriera lentamente, que lentamente se vaya desfalleciendo, y es lo que estaba sucediendo con él. Dice que su corazón se estaba derritiendo en medio de sus entrañas, estaba muriendo lentamente. En el 15 dice, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto, dice, en el polvo de la muerte. Como un tiesto se secó mi vigor. La palabra tiesto significa, es una vasija de barro o una vasija de un florero que se quiebra, y cuando se quiebra salen pedazos. La palabra tiesto es el pedazo de una vasija de barro. Así como un tiesto, dice, como un pedazo de vasija de esas secas que ya están cocidas. Así se quedó, dice, se secó mi vigor. O sea, su fuerza, su ser ya estaba secando, se estaba muriendo, estaba desfalleciendo. Y con todo dice, pero de un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. O sea, ya se había pegado, tenía sed. Su lengua estaba pegada hasta su paladar, que no podía ni hablar, ni abrir la boca. Y dice, y me has puesto del polvo de la muerte. O sea, ya estaba siendo, él sabía lo que iba a sufrir. Él sabía ya había, ese momento ya estaba en el polvo de la muerte. Ya estaba a punto de ser llevado para crucificarlo. Dice, en el 16 dice, pero perros me han rodeado. O sea, imagínate cómo los veía él. Cómo los veía, como perros me han rodeado. Y todos los religiosos de esa época, los sacerdotes, los fariseos, y los escribas, y todos esos que estaban allí, lo habían rodeado. Él los veía como perros andando, queriéndolos morder, queriéndolos despedazar. Dice, como perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. O sea, gente endemoniada. Gente que estaba con espíritu de demonios. Estaban queriéndose acabar con el maestro de una vez. Dice, me han rodeado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos y mis pies. Ese momento que lo habían rodeado por esa gente, es ese momento cuando lo estaban agarrando, cuando lo estaban crucificando en ese momento,
le estaban haciendo los huecos con los clavos en la mano de Cristo Jesús, en la mano del Maestro. Le estaban clavando las dos manos y también sus pies. Dice que horadaron sus manos y sus pies. Dice, contar puedo, en el 17, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Dice, contar puedo todos mis huesos. Ya estaba seco, ya estaba deshidratado, ya estaba en ese momento, ya lo habían subido en la cruz. Y él estaba respirando, pero la muerte en cruz era una muerte muy terrible. No a cualquiera crucificaban, no a cualquiera, nada más aquel que era un multiasesino o un maleante, un ratero, un ladrón, pero que también que haya asesinado y haya con violencia y todo. O sea, gentes que tenían realmente un delito muy grave, son los que realmente subían a ese lugar, porque era una muerte tremenda por asfixia. Era una muerte que cuando los amarran, cuando los suben la cruz, los pies están amarrados, están clavados y también las manos. Entonces llega el momento que las manos se cansan y caen y empiezan a morir por asfixia, porque ya no pueden respirar. Y cuando quiera respirar, tiene que hacer fuerza para respirar. Entonces es una muerte terrible que estaba siendo nuestro Maestro. Estaba haciendo una muerte terrible, lentamente estaba padeciendo nuestro Maestro. Dice en el 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Así que se habían repartido los vestidos del Maestro, los militares, ahí lo dice en el Evangelio, y echaron suertes sobre sus ropas, porque tenían sus ropas ahí, y para ver quién le tocaba, o quién se llevaba o se ganaba una prenda del Maestro. Dice en el 19, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Es cuando dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? No te alejes, Señor, necesito de ti. Estaba clamando al Padre. Dice en el 20, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Libra de la espada mi alma, dice, y del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. O sea, estaba clamando, estaba pidiendo, Señor, ayúdame, ya no puedo. O sea, estaba en ese momento siendo ya en los últimos momentos de que iba a fallecer. Ya había sufrido terriblemente, ya lo habían llevado hasta la cruz del Calvario, ya lo habían crucificado, ya lo habían subido a la cruz y ya estaba desfalleciendo. En los últimos momentos estaba clamando al Padre. En el 22 dice, y se acordó, fíjate, en el 22 se acordó, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Anunciaré mi nombre a mis hermanos y en medio de la congregación te alabaré. Él estaba pensando en ti, que te ibas a convertir, que ibas a escuchar este mensaje, ibas a escuchar ese sacrificio que hizo por ti, ese amor que Dios tuvo hacia contigo. Entonces, y te ibas a volver, ibas a anunciar, dice, su nombre a sus hermanos. De allá nos vamos al versículo 27, dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y de todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán, dice, y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. En el 30, la posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera
generación. Vendrán, dice, y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Él se estaba acordando, y se acordarán y se volverán, que tú ibas a entender cuál fue el amor que Dios tuvo hacia contigo, y te ibas a acordar, y te ibas a volver a Dios, y ibas a convertirte a Cristo Jesús, ibas a corregir tu rumbo, ibas a entender que es la oportunidad que Dios te está dando, el tiempo de tu visitación, y entonces te volverás, te arrepentirás de tu religiosidad, de tu pecado, de lo que estés viviendo. Y si has sido salvado, has sido lavado con la sangre de Cristo, bendito sea Dios que has valorado el sacrificio que hizo Jesús por ti. Entonces se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque dice, porque de Jehová es el reino, en el 28, y Él regirá las naciones. Comerán, adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que desciendan al polvo. Aún dice, el que no puede conservar la vida a su propia alma. O sea, aquel que sabe que está necesitado, aquel que sabe que ya no aguanta más. Gente que tiene esa necesidad de este Cristo Jesús, aún dice, conservar la vida a su propia alma. Cuando vayas con Cristo Jesús, eres renovado. Cuando vas con Él, allá entiendes. Es cuando entiendes como Él viene y te da vida, te resucita. Dice que el que cree en Él, aunque estés muerto, vas a vivir. Aunque estés muerto, quiere decir aunque estés en tu pecado y todo, pero crees en Él, corriges, te arrepientes, corriges tu vida, entonces vas a pasar de muerte a vida, vas a tener una oportunidad delante de Dios. En el versículo 30 dice, la posteridad les servirá. O sea, la palabra posteridad quiere decir los últimos, la generación que estamos viviendo ahora. Nosotros que estamos viviendo en este tiempo, somos la posteridad, les servirá. O sea, tú le vas a servir cuando entiendas el sacrificio que hizo Jesús, cuando tú entiendas el amor que tuvo Dios contigo, cómo entregó su Hijo, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, dice, por la expiación, por nuestros pecados. Entonces, cuando tú entiendas esto, dice, le servirás, te volverás. Esto será, dice, contado de Jehová hasta la postrera generación. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. La postrera generación son los que estamos viviendo. No sabemos si va a haber otra generación. Los científicos y estudiosos del mundo dicen que el mundo no le queda mucho tiempo. En cualquier momento va a colapsar este mundo y se va a acabar. En 2 de Pedro dice que los cielos que existen ahora, la tierra y todo, dice, se va a consumir, se va a acabar, todo va a ser destruido, no hay nada. Entonces, la posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán, dice, y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Él sabía que tú ibas a existir el día de hoy, que tú ibas a necesitar de ese Cristo Jesús, que tú ibas a necesitar de alguien que te vaya a guiar a ese camino, que te iba a llevar a la salvación, que te iba a llevar a la vida eterna. Pero Dios sabía que tú ibas a existir. Él tenía ese momento que estaba entregando a su Hijo, que amó, dice, al mundo. Ese momento Él estaba pensando en ti. Sabía que ibas a estar en este momento, sabía que ibas a estar aquí para escuchar ese mensaje. Pues vendrá y anunciarán tu justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Sé que tú ibas a entender, que tú ibas a ver ese amor que Dios ha tenido hasta el día de hoy contigo, porque no es casualidad que tú estés el día de hoy acá. Tú no viniste por tus propios medios, sino que Dios te trajo.
te trajo para que tú entiendas lo que Dios quiere hacer contigo, para que tú entiendas cuánto te ha amado, para que tú entiendas cuál es el amor que ha tenido contigo, cómo te ha cuidado, cómo te ha guardado en medio de esta pandemia, en medio de esta peste que está viniendo. Muchos salieron y no regresaron jamás. Salieron para ir a un hospital y no regresaron, ni se despidieron de sus familiares, ni se despidieron de nadie. Desaparecieron muchos, y tú tienes esa oportunidad el día de hoy. Tienes la oportunidad de obedecer a ese Cristo Jesús que dio su vida por ti. Tú tienes esa oportunidad el día de hoy y no la desaproveches, porque no sabemos si hay otra oportunidad. Es la única, puede ser la única, la última oportunidad que hoy te está dando de parte del Espíritu Santo, y no sabemos si hay otra. Entonces, entendiendo esto, vamos a tener un momento para que tú pienses, para que tú medites tu vida, cómo has agradecido ese amor que Dios ha tenido contigo, cómo has andado, cómo has valorado ese amor que has tenido hacia contigo. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos, medita ahí en tu lugar y valora lo que has escuchado. Y vamos a orar. ¿Has entendido ese amor que Dios ha tenido contigo? Así como el Padre en aquel canal, aquel puente, cómo entregó su Hijo amado. Estaba quebrado, estaba llorando porque lo había dado su Hijo para que los demás no murieran. Así también Dios envió a su Hijo para que tú no perezcas, para que tú tengas vida eterna, para que tú te puedas levantar en este día, para que ya no seas un cristiano tibio, para que ya no tengas un cristiano que no se ve vida en ti, sino para que te pares por Cristo, para que tú seas un joven o una jovencita lleno de Dios y te pares por Él y digas: me voy a parar por ti, Señor, me voy a parar por ti, Cristo, se cueste lo que cueste, porque tú pagaste más todavía que yo, y aún entregando nuestra propia vida vas a alcanzar a pagar ese precio que Él pagó por ti. Grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su amor, que cada gota su sangre dio. Tan grande fue el amor de Dios, que hasta la cruz llegó. Tan grande fue su
entender todo lo que hizo Jesús por ti, lo valores, entiendas que lo hizo por amor. Y le sirvas con todo tu corazón, para que lo ames todos los días de tu vida, para que nada te haga retroceder de tu decisión de seguir a Cristo, porque tu libertad costó la vida de Cristo. Por lo tanto, tu mirada tiene que ser Cristo, para seguirlo, para amarlo. Dice, a pueblo no nacido aún se le va a anunciar. No habíamos nacido ni incluso. David lo profetizaba 1000 años antes de que llegara Jesús. A pueblo no nacido aún. Nosotros no habíamos nacido. Y a nosotros se nos es predicado el día de hoy que alguien murió para perdonar nuestros pecados, para hacerte libre, para perdonarte, para limpiarte, para que no vivas en el temor de este mundo, sino que vivas para amar a Cristo, para servirlo con todo tu corazón, para que no escatimes nada. Libres para te damos gracias porque tu palabra es perfecta, Señor. Tú sabías que un día íbamos a necesitar del Salvador, Señor. Lo que Él hizo se nos iba a ser contado, Señor. Íbamos a creer y ese sacrificio nos iba a llevar a la vida eterna, Señor. Que nuestros pecados iban a ser perdonados por tu muerte en esa cruz, Señor. Señor, levántate una generación de hombres y mujeres, Señor, que no le temen al mundo, Señor, sino que te amen, que te sirvan, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú hiciste, Señor. Que lo hagan por gratitud, Señor. Que lo hagan por amor a ti, Señor, porque mereces eso y mucho más, Señor. Tú pensaste en nosotros mucho antes que naciéramos. ¿Cómo no hemos de servirte ahora que te conocemos, Señor? ¿Cómo no hemos de andar en tus caminos ahora que hemos escuchado lo que hiciste por nosotros, Señor? Padre, muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Muchísimas gracias por morir por mí. Hermano, dale gracias. Si Jesús ya te salvó, dale gracias. Gracias por lo que hizo por ti. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Amén, Señor.